es la idea. Estamos iniciando la grabación de esta transmisión para aquellos jóvenes que de alguna manera no pueden asistir hoy acá a la sala de reunión nuestra y puedan tener acceso en la próxima a conversación. Y efectivamente le estaba diciendo que qué tipo de herramientas tan simples son y se van a hacer complejas en función de la complejidad del proyecto, por supuesto, del equipo de trabajo, ¿no? Organizar un evento, un concierto como el que ustedes, yo me voy a disfrutar esto a partir de hoy, porque me imagino la cantidad de estilos, ¿no? que habrán definido, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Pareciera que a veces es sencillo, no, montamos, contratamos, chufamos y listo, y vendemos y cobramos. No, hay una responsabilidad muy seria con el público, con la oferta, con la inversión. ¿Okay? ¿Qué se pretende con la inversión? Porque antes de uno hacer este tipo de cosas, cualquier negociación, cualquier emprendimiento, normalmente, y eso es lo que no está contemplado, por lo menos en estos ensayos, deberíamos tener una factibilidad económica, un análisis del negocio. Yo no voy a hacer un concierto porque soy amigo de Maluma y lo llamo y le pago y vamos las luces. ¿No? Tengo que hacer un plan de esta naturaleza en función de un negocio, pues de una rentabilidad, de la contratación de un equipo de trabajo, de una locación, de unos compromisos contractuales con un gentío, porque yo no poseo todos los productores, no poseen nada, los productores lo que poseen es talento y sencillamente una visión de negocio, ¿no? Y así se manejan los negocios. Entonces, bueno, sí, la semana pasada tuvimos la oportunidad de conversar entonces con la identificación de riesgo, cosa que ustedes hicieron muy bien, y las distintas fuentes de riesgo y toda esa serie de cosas. ¿De dónde nosotros nos podemos afianzar para identificar la mayoría de los riesgos y sobre todo los riesgos más importantes, ¿no? Que en la mayoría de los casos son adversos a los objetivos del proyecto? Independientemente, como siempre les digo, independientemente de la envergadura del proyecto. Ustedes montaron un concierto en el Poliedro para 25.000 personas, con 4 grupos musicales, 2 nacionales, 2 extranjeros. Pero a lo mejor montaron un concierto en una sala de conciertos privada, en un salón de un hotel capitalino, ¿no? Lugares especial, pero todo amerita un proceso, un programa. Y así le va a pasar en el resto de la vida de uno está inundada de este tipo de... Hoy vamos a conversar entonces con referencia a lo que corresponde a la evaluación y respuesta al riesgo. Una vez que nosotros identificamos el riesgo, ¿okay? Que estamos claros, cónchale, un potencial riesgo para este concierto es la energía eléctrica. Bueno, entonces vamos a considerar un plan de respuesta al riesgo, y de eso se trata. Primero evaluar y luego hacer un plan de respuesta. Evaluar para clasificar. Cuando nosotros listamos esa gran lista, valga la palabra, de riesgo que entre todos vamos a tratar de precisar, lo más sensato es que de alguna manera nosotros lo clasifiquemos por razón de que tenemos que buscar la manera de dar una prioridad, porque hay riesgo de riesgo, ¿no? Riesgo que en el caso del concierto se nos va la luz, bueno, pues desastre. Si llueve, por ejemplo, y no tenemos las condiciones de resguardarnos de esa lluvia, también tendríamos un desastre concierto, a menos que sea un concierto tipo Ghost Tube, ¿no? Tipo Tomorrowland, ¿no? Ese tipo de conciertos que la gente se tripea una cosa de cuántos días o condiciones extremas y la gente no le para. Y con todo y eso, ¿no?
y eso. En ese tipo de conciertos, bueno, lo que hablamos la semana pasada con el concierto este que hubo en Boston, por allí, Estados Unidos, donde hubo un incidente, pues, gente se le salió de las manos el nivel de seguridad, el nivel de control, que no se consideró. Fíjense que esos son factores que son de riesgo. Porque la gente se vuelve loca, sí, la gente se vuelve loca, la gente se vuelve loca y se avalancha sobre los artistas y tumba la barrera. O sea, hay que buscar un mecanismo de seguridad que de alguna manera nos permita mantener a raya todo ese gentío y hacer la cosa bien, que todo el mundo pase un rato excelente y disfrute, pues. Nosotros vamos a considerar, entonces, para ello vamos a hacer un plan de evaluación que sencillamente nos va a permitir a nosotros poder clasificar el riesgo y en función de esa clasificación del riesgo, entonces establecer un plan de respuesta a ese riesgo. Porque si sucede lo que nosotros preveemos, que posiblemente esté dentro de la de las operaciones que nos pueda suceder algo, nosotros tenemos una forma de responder adecuadamente. Que es lo que nosotros profesamos en gerencia de proyectos, ser una gerencia proactiva, en vez de ser una gerencia reactiva. La gerencia reactiva, recuerden que es la apagafuego, pues, problema que sale, problema que resolvemos o problema que tratamos de resolver. Y esto no debe ser una adecuada gerencia. Una adecuada gerencia es estar prevenido a las circunstancias, a las adversidades, ¿no? Y para ello hay que hacer un análisis correspondiente. Bien. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la evaluación y la respuesta. Pero hoy vamos a activar, por supuesto, la prueba corta número 3 en función de la gestión de riesgo, que va a servir además de fogueo para la prueba parcial que se va a activar la semana que viene. Porque recuerden que la primera prueba parcial va a corresponder solo a la gestión de riesgo, ¿no? Y la segunda prueba parcial solo a la gestión de la calidad. Para este viernes que cierra esta semana, efectivamente para el viernes 3 debemos de tener nosotros, por instrucciones de escuela, la carga en secretaría del 30% de la calificación acumulada. Hasta ahora llevamos un 20%, 2 pruebas cortas, ¿verdad? Y el acta de constitución y el enunciado del alcance del proyecto, que ya ustedes debieron haber en su totalidad. Eso suma exactamente 30%. Sin embargo, si la nota, esta calificación, por supuesto, para cumplir con los requisitos protocolares de la escuela, de la universidad, que antes de la fecha de cierre de este viernes, debemos nosotros tener cargado el 30%, a cuestión de que los alumnos miden su ponderación y su cosita en cuanto a si se retiran o no se retiran de la materia. Por allí tengo algunos estudiantes con algunos detalles muy particulares en función a que por razones de trabajo X, bien justificadas, algunos de enfermedad, no han podido completar las actividades en su totalidad. Y yo les digo que con esta acumulación del 30% todavía hay chance. Okay. Ya se le ha dado la oportunidad a todos, algunos no la aprovecharon, no sé por qué razón. Luego investigaremos el detalle de la recuperación de las notas y todavía queda un 70%. Hay 2 trabajos en grupo muy interesantes. El trabajo que acaban de consignar del acta de constitución del proyecto y el trabajo final 5, que es para febrero, con como 25-30% de la calificación, más las calificaciones que acumulen en el parcial. Lo que tienen que ponerse a tono es con el material, revisarlo, leerlo, entenderlo con mucho cuidado, y si tienen alguna duda, no duden en llamarme, nos ponemos de acuerdo y conversamos un ratito al respecto, porque de eso se trata, pues. Darle apoyo para que ustedes aprovechen al máximo este tipo de evaluación, tengan el mejor promedio posible.
Mm. Bien, entonces, hoy vamos a hablar de la evaluación y respuesta. Una vez que hemos identificado el riesgo, lo hemos jerarquizado, pues, porque tú dices, bueno, de estos 500 riesgos que identificamos en esta reunión preliminar, saber lo más importante, lo que en principio nos puede causar una sensación de que van a provocar un impacto fuerte en los objetivos del proyecto. Recuerden que el impacto es billete que hay que salir, ¿no? Y los objetivos del proyecto son alcance, lograr lo que se tiene que lograr, el tiempo, durante el tiempo que está pautado para la ejecución del proyecto, el costo que implica el nivel de presupuesto y por supuesto la calidad, ¿no? de lo que vamos a entregar. La calidad es el marco final, es la línea, la carta de entrega de la aprobación por parte del propietario del proyecto. El propietario del proyecto no lo satisfacemos con el cumplimiento de sus requerimientos en el acta de constitución, en el enunciado del alcance y todas estas cositas, entonces seguramente, mira, nos lo van a devolver. Somos todos los consumidores, todos los que implementan un servicio, un producto, si no estoy conforme, yo lo devuelvo porque usted está ofreciendo algo de calidad y yo estoy pidiendo algo de calidad. Entonces, la evaluación y respuesta al riesgo lo que implica es sencillamente darle un valor objetivo o subjetivo en función de lo que tengamos a disposición, de la data, de la experiencia, entre otras cosas, y un plan de respuesta también de la experiencia, de las recomendaciones, por conveniencia, ¿no? que al caso venga. La evaluación del riesgo entonces implica cuantificar el riesgo, y esto consiste en asignarle un valor con el cual podamos medir su nivel de impacto y probabilidad de ocurrencia. Fíjense que la evaluación es eso, medir la probabilidad de ocurrencia y el impacto que va a ejercer sobre los objetivos. Entonces, ¿cuánto es frecuente la repetición de ese posible evento? Porque si estamos, por ejemplo, en época de lluvia, la frecuencia, la probabilidad de que llueva todos los días es alta, aunque un día realmente no llueva o apenas un día, apenas llovina en la mañana, pero en la noche cae tremendo palo de agua que causa un desastre significante, ¿no? Entonces, esta probabilidad de ocurrencia es conocer cuál es el comportamiento de esos eventos, el comportamiento de esos eventos en función de la experiencia, en función de datos, en función de las buenas prácticas. Y el impacto es, bueno, si sucede eso, lo que nosotros precisamos como riesgo, ¿cuánto nos va a afectar el bolsillo? Así es sencillo. Entonces, mira, eso va a costar un riadero, ¿no? Entonces hay que tomar previsiones, hay que ponerlo en la primera línea, ¿no? El ejemplo ahorita para nosotros, la planta eléctrica para un concierto de música, ¿no? Si se va la luz, no hay música, no hay sonido, no hay luz, no hay seguridad, no hay nada, ¿no? Entonces es un impacto que hay que devolver, cancelar el concierto y devolver el dinero, bueno, un desastre financiero, ¿no? Porque todo el trabajo, mucho de gran parte del trabajo se puede perder, ¿no? No tiene garantía de devolución porque no tomamos la precaución del caso, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros medimos para cuantificar el riesgo. Cuando tenemos esa lista de riesgos, decimos, mira, la planta eléctrica, la seguridad, la iluminación, el sistema de ventilación, en el caso de un concierto, ¿no? En el caso de una película, de un documental, de un comercial, los actores, el guión, la calidad, los músicos, la pista, los derechos, los permisos, la locación, las cámaras, los directores, los editores, todo el equipo, ¿no? Hay que considerarlo para que a medida de que se va desarrollando la ejecución del proyecto, se va integrando las cosas. Nosotros no hacemos una tortilla de una sola vez, nosotros primero preparamos ciertos ingredientes, ¿no? Así como hacemos las hallacas, y luego preparamos otros ingredientes, y vamos desarrollando poco a poco hasta tener el producto final, ¿no? Eso es lo que nosotros, y vamos a cuantificar, ¿no? El ejemplo que vimos la vez pasada sobre la pizza, eso pues, wow, si yo no experimento, si yo no me busco apoyo, si yo no planifico adecuadamente, entonces lo que vamos a tener es un desastre y vamos a perder todo el esfuerzo.
Entonces, para evaluar el riesgo existen dos maneras. La primera manera, el análisis cualitativo, es un análisis sencillo, básico, un análisis muy barato, no tiene ningún costo porque sencillamente por la experiencia, por gente, voy a recomendar gente con más experiencia, con referencias de otros proyectos similares, que sencillamente sabemos que puede ser de una u otra manera un comportamiento, no hay mayor complicación, ¿no? Este análisis cualitativo evalúa cuál es el impacto y la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los riesgos identificados. Y esta identificación, esta evaluación, este proceso en los riesgos se ordenan de acuerdo a la importancia relativa sobre los objetivos del proyecto. La importancia que damos, pues, la planta eléctrica, el sistema de seguridad, el sistema de transporte, estacionamiento, alimentación, baños limpios. Tú vas priorizando, ¿okay? El transporte de los músicos, la seguridad de los músicos, el lugar de alojamiento de los músicos, en fin, todo lo que uno tenga dentro del acta de contratación. La probabilidad de ocurrencia de un evento a través del análisis cualitativo la podemos medir entonces de una manera muy subjetiva, pudiendo decir que el evento podría calificarse como alta, media o baja, en los casos, ¿no? Tú puedes decir, bueno, la probabilidad de ocurrencia de que llueve en agosto es altísima. Bueno, entonces ya sabemos que esa probabilidad, porque en agosto llueve normalmente, en Venezuela, muy copiosamente, agosto, septiembre y parte de octubre, entonces uno ya sabe que ya en noviembre y diciembre la probabilidad de lluvia es media, porque a veces llueve. Y en marzo o abril la probabilidad de lluvia es muy baja, ¿no? Uno por esa experiencia, por ese análisis, por esa recopilación de datos de la gente, de la zona y todo esto, ya uno puede evaluar de esa manera. La otra forma de análisis de la cuantificación de la probabilidad de ocurrencia es el análisis cuantitativo, ¿no? El análisis cuantitativo es más preciso, más científico, un poco más costoso porque requiere equipo, y también es el proceso de analizar numéricamente. Fíjense, ya se trata de establecer un número, de establecer escenario, de establecer un valor o distintos valores de acuerdo a ciertas condiciones. Ese análisis numérico nos permite determinar el efecto que los riesgos identificados tienen sobre los objetivos generales. Y vamos a hablar entonces de porcentajes. Como cuando yo les digo a ustedes, vamos a lanzar un dado a la mesa y cuál es la probabilidad de que salga un número, ¿no? Entonces, ¿cuántos resultados posibles hay de un dado? Ustedes dicen, hay 6, del 1 al 6. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un número? Bueno, divides 1 entre 6, te da un sexto de probabilidad de que salga un número. O sea, que tú juegas un número, tú apuestas al 6, tú tienes un sexto de probabilidad de que salga el 6. Tienes 5 sextos en contra, ¿no? Esa es la forma de meter. La probabilidad aquí es baja. ¿Okay? Es muy baja porque es 1 contra 6, los 6 valores. Igual que jugarse, por ejemplo, la lotería, ¿no? Hay 1000 números, tú juegas un número, tú tienes una probabilidad de 1 entre 1000 posibles resultados, la probabilidad te da 0,0001, ¿no? Bien. Entonces, tú dices, bueno, ¿cuál es la probabilidad de ganar? La probabilidad de ganar es muy baja, pero si gana, el impacto es altísimo porque va a venir una buena pelota de dinero que no lo esperaba. Por supuesto, en el análisis cuantitativo se cuantifica la probabilidad de ocurrencia en porcentaje y el impacto en moneda para poder priorizar los riesgos según la importancia relativa. Ya la probabilidad de ocurrencia decimos tanto por ciento, 70% de que ocurre ese evento, y si ocurre, entonces el impacto va a ser $1 millón que vamos a tener que sacar del bolsillo. Si ese millón dentro del esquema presupuestario del proyecto es significativo, entonces tomamos la precaución. Si ese millón dentro de 1000 millones es pequeño, entonces, bueno, tomamos una previsión, pero realmente no nos vamos a matar por pequeñas cosas. Impactos tan pequeños que realmente quizás a veces la respuesta al riesgo sea más cara que el propio impacto. Este análisis cuantitativo, por supuesto, requiere una disposición de datos muy amplia, ya que comúnmente se realiza a través de simuladores de riesgo. Entonces, el hecho de hacer un análisis cualitativo, que se hacen todos los riesgos, cuando hacemos
tormenta de ideas, esa reunión donde cada quien dice lo que realmente puede imaginarse de acuerdo a su experiencia y especialidad, le damos un valor. ¿Qué crees tú? No, la probabilidad es alta, el impacto es bajo, la probabilidad es media, la probabilidad es media, la probabilidad es baja, el impacto es bajo y así sucesivamente. Tenemos un perfil, entonces lo que nos da resultado de impacto alto y probabilidad alta, la ponemos encabezando la lista, pues. En el análisis cuantitativo no va a suceder así. En el análisis cuantitativo, a través de simuladores de riesgo o herramientas que vamos a conocer un poquito más adelante, en función de herramientas de análisis estadístico, ¿no? Tenemos datos para poder estimar una proyección. Y esto requiere muchos datos, porque si no el error va a ser mayor en cuanto a que se utiliza poca data, ¿no? Yo puedo estimar una tendencia con 3 datos para los próximos 5 años. Hay que tener, por ejemplo, imagínense, valor del dólar, por ejemplo, el dólar diariamente, ¿no? Una data de 10 años, de todos los días, bueno, la cantidad de puntos que eso nos genera es suficiente para poder estimar cuál sería el valor del año que viene, ¿no? En función del comportamiento de los datos. Recuerden que esto también tiene otros factores, ¿no? Siempre los componentes estadísticos mantienen algunas condiciones de estática, ¿no? Porque en la economía real, el movimiento de la vida real, es dinámica en todos sus aspectos, ¿no? Pero para hacer estos estudios estadísticos, tú es como que haces un break, un paréntesis, y dices, bueno, un momentico, vamos a mantener lo demás paralizado, constante, y hacemos esa proyección para ver. Entonces allí dicen los expertos, bueno, pero es que hay que ver el ánimo político del gobierno, la confianza o desconfianza que tenga el consumidor, el empresario, los comerciantes, la disposición que tengan los demás estados, los demás gobiernos con respecto a las políticas del propio gobierno, que pueden influir en forma positiva o en forma negativa, el comportamiento de las importaciones y las exportaciones, la productividad interna, o sea, una serie de cosas que son, al final de cuentas, incidentales en cuanto al valor del dólar en una economía normal. Economía normal. Bien, entonces tenemos ese enfoque, ¿no? Muy importante. 2 formas de evaluar el riesgo: análisis cualitativo y análisis cuantitativo. Cuando hacemos el análisis cualitativo, enfocamos a esa experiencia, darle un valor del 1 al 5. Para ti, que, bueno, para mí es alto, entonces 5. No, es medio alto, 4. Es medio, 3. Es medio bajo, 2. Es bajo, 1. Es una percepción que tiene uno por la experiencia o por la información que maneja. Vamos a tener entonces el riesgo priorizado, agrupados por categoría. ¿Por qué por categoría? Porque un proyecto se divide en categorías. Cualquier proyecto se divide por categoría. Van a hacer un documental, un comercial para la televisión, y ustedes tienen que dividir ese pequeño proyecto, que es un proyecto sumamente importante, aunque dure apenas 30 segundos. Para elaborar 30 segundos de comerciales hay que fajarse, ustedes lo saben muy bien. Entonces, tú dices, bueno, ¿cómo dividimos este trabajo? Pues, lo primero, la temática que vamos a hacer. Luego el guión, ¿no? Las líneas, luego el locutor, luego la musicalización, luego el estudio de grabación, luego el editaje, luego la postproducción, luego el cliente que lo apruebe o no lo apruebe, ¿no? Si consideramos los requisitos de un principio de este cliente que nos dice, yo quiero un comercial de esta manera, así asado, quiero resaltar estos valores, estos principios o esta gran oportunidad de negocio para el consumidor. Tiene que establecer entonces una línea de trabajo, y cada uno de esos se segmenta, ¿no? Elaborar los guiones, el boceto, lo que ustedes llaman el storyboard, ¿ok? Para poder decir, mira, lo vamos a hacer en estas tomas, en estas cositas, en estos ambientes, unas exteriores, unas interiores. La musicalización la vamos a pagar unos derechos a Zach Penn, pero tenemos una orquesta en vivo, unos músicos, un compositor que nos va a hacer una pieza única. Todas esas cosas jurídicas, tecnológicas, especializadores en toda esta armazón de estructura de producción cinematográfica, tienen que segmentarlo para luego ir desarrollándolo fase por fase,
y acoplarlo al final y entregar el producto. Y el cliente es el que va a decir, no me gusta, tremendo desastre, sí me gusta. Y sí me gusta es porque ustedes cumplieron los requisitos que estableció al principio y consideraron todos los benditos riesgos que pudieron haberse considerados para la filmación del. Imaginemos que de repente escogemos una voz fabulosa más cotizadas en el mercado nacional y el tipo a una oferta, la aprobamos, okay, dentro del presupuesto, le presentamos la temática, pues todo perfecto, y el hombre el día de la grabación, un día antes, se nos enferma de una ronquera de esas que lo deja mudo. ¿Qué hacemos? ¿Diferimos? ¿Cuánto tiempo se va a recuperar este señor? Okay. Tenemos una voz prevenida, tenemos un locutor que nos pueda cubrir esto. El dueño del proyecto está dispuesto a hacer este cambio, hay que revisar. Entonces, fíjense todas las cosas que se nos explican. Nosotros no podemos casarnos con un solo locutor porque algo puede pasar. No se puede morir, no se puede ir del país de la noche a la mañana. El hombre puede tener un accidente, ¿no? O el hombre, al fin de cuentas, no le gusta la cosa, pero no le gustan las condiciones. Nosotros, ¿no? Entonces, todas estas categorías que ustedes se imaginan cómo se va a seccionar un proyecto, que así debe ser para poderlo llevar entonces en un cronograma, porque va desarrollándose en forma secuencial y lógica, es la categoría en que vamos a dividir estos riesgos en función de esa identificación. Causa de cada riesgo. Bueno, entonces el hombre no puede grabar porque se puede poner ronco, porque se no fue, o sencillamente de cuentas no quiso pues, presentarse con nosotros. Pues. ¿Qué cosa de estas puede pasar? Entonces todo, como yo les dije, los componentes del riesgo, ¿no? ¿Cuáles son los componentes de riesgo? Los disparadores, las causas. Usted puede perder el vuelo porque se quedó dormido. Es una causa porque te acostaste tarde, entonces no te acuestes tarde. Usted puede perder el vuelo porque saliste tarde, en vez de quedarte, te paraste temprano, pero saliste tarde, entonces no tomaste la previsión. Son causas. Uno va notando las distintas causas de ese posible riesgo. Otro resultado de este análisis cualitativo va a ser el riesgo que requiere respuesta a corto plazo, o sea, el riesgo de inmediata atención, ¿no? Hay que ir evaluando cómo se va a iniciar el desarrollo o la ejecución del proyecto cuando comencemos a desarrollar lo que tenemos que hacer por cada una de las etapas o fases que correspondan. Entonces, uno ya dice, mira, pero es que este riesgo al comienzo arranca con la primera afirmación. Entonces, bueno, considerarlo inmediatamente. También nos va a permitir identificar los riesgos que se requieren análisis adicional cuantitativo. Recuerden que todos los riesgos son susceptibles del análisis cualitativo. O sea, todos lo vamos a decir alto, medio, bajo por la prueba o por impacto. Pero hay algunos riesgos que por su naturaleza, por su naturaleza propia, tienen datos de comportamiento, ¿no? Precios de mercado, por ejemplo, costos de importación, valoración de las monedas de divisa, ¿no? Entonces tú puedes hacer una previsión, ¿no? El comportamiento es fluctuante en ciertas épocas, esa maquinaria, esa materia prima varía, ¿no? De acuerdo a la condición internacional, y tiene esa recopilación de data, o hay organismos que te pueden disponer de este tipo de data. Entonces, uno esos datos los puede trasladar a esos emuladores de riesgo, a esas herramientas de análisis estadístico, y hace el análisis cuantitativo de determinado riesgo. No todos los riesgos son susceptibles de análisis cuantitativo. A veces nos tratamos con cosas de experiencia y este tipo de cosas. Proyectos de equipos electrónicos, los distintos componentes que tiene un equipo electrónico, ¿no? Todos estos componentes tienen una prueba, una resistencia, una durabilidad,
una tolerancia a la energía eléctrica, puede tener un comportamiento dependiendo de las condiciones climáticas donde se utilice. Hay equipos electrónicos que en clima frío funcionan mejor que en clima sumamente caliente. Entonces, todo este tipo de análisis de riesgo de que se nos va a apagar el equipo, nos va a perturbar el funcionamiento del equipo, podría ocasionar entonces problemas con la calidad del producto, ¿no? Entonces, este tipo de análisis, de estudios, requieren, como tienen un estudio más profundo, tienen una data, tienen un comportamiento, tienen toda una serie de condiciones que nos pueden suministrar los proveedores, los organismos, entre otras cosas, y podemos hacer un análisis cuantitativo determinando algunos escenarios. Dígame, dígame. Sí, hay un ruido por allí, alguien que está construyendo algo. Se perturba mucho. Bueno, vamos. Sí, sí, tengo un filtro acá. Vamos a. Que el hombre está fajado. Vamos a hacer un filtro acá a ver qué carrizo podemos usar nosotros. Porque tengo una construcción al lado que es inevitable. El hombre está fajadísimo. Pero una cortina acá, pero independiente. Tengo una terraza y es inevitable, ¿no? Pero no creo que vaya a matillar toda la bendita tarde. Bien, vamos a subir un poco el volumen a nuestro micrófono máximo, pero el hombre debe bajar un poquito el tono. Ok, seguimos entonces. El análisis cualitativo entonces nos va a permitir también determinar los riesgos de baja prioridad, aquellos riesgos que de alguna manera tenemos con poco impacto y poca probabilidad de ocurrencia. Los riesgos no podemos desestimar ninguno. Como los riesgos se identifican, los riesgos independientemente de pueden tener un comportamiento que pueden crecer y pueden materializar, también como el riesgo que puede disminuirse del tiempo. También vamos a obtener mecanismos de seguimiento continuo, cómo vamos a evaluar este tipo de riesgos y tendencia de los resultados por otros sería posible o comprender un poco mejor. Esto es con respecto al análisis cualitativo, que es un análisis sencillo, un análisis básico, un análisis que hacemos prácticamente por eso, por la información propia. En cambio, en el análisis cuantitativo, podemos obtener los posibles escenarios del proyecto estableciendo objetivos de vida, como el alcance, el tiempo y el tiempo. Aquí, los escenarios, cuando hablamos de escenarios, es de este tipo de proporción de participación o de posible, como cuando decimos, bueno, vamos a ver el peor escenario, que perdamos todo. Bueno, vamos a colocar un 100% de riesgo, vamos a colocar un monto de inversión, vamos a colocar tal y tal condiciones. Vamos a hablar por ejemplo, ¿cómo le digo? De mercado, de demandas de mercado, ¿no? Yo digo, bueno, si yo asumo que voy a asumir el 50% del mercado de la demanda de pañales, ¿cuál es el escenario que se me prevé con 50%? Si yo asumo de que el riesgo puede estar en un 30% de ocurrencia, ¿cuál es el impacto? O sea, en función de todos esos resultados, los emuladores de riesgo y los simuladores de riesgo nos pueden dar un evento bastante preciso. Entonces, el análisis cuantitativo nos va a permitir de alguna manera establecer escenarios muy precisos, ¿no? Por eso es que la data es imprescindible en cuanto a la data, porque mientras más datos, más análisis de correlación existe y las precisiones de estas predicciones, pues son interacciones que se hacen a través de los escenarios, podría darnos resultados más precisos. Para realizar el análisis cualitativo de riesgo, el análisis sencillo, necesitamos, por supuesto, el plan de la gestión de riesgo. El plan de la gestión de riesgo es la identificación de los riesgos, la línea base del alcance y los registros de los riesgos. Okay, ya tenemos ya la línea identificada por prioridad. Aquí la probabilidad de ocurrencia de un evento
podría clasificarse como baja, media o alta. O también hay gente, hay organizaciones que clasifican el riesgo como un puntaje numérico, del 1 al 3, del 1 al 5, del 1 al 10. Entonces, de acuerdo a la cultura de la organización, probablemente yo le dé un valor, bueno, para mí, del 1 al 5, el 5 es alto y el 1 es bajo, ¿no? Entonces uno va midiendo de alguna manera. En el impacto, en el análisis cualitativo también se mide de la misma manera. Entonces vamos a medir las dos funciones en cuanto al impacto alto, medio o bajo, o del 1 al n, del 1 al 3, del 1 al 5, del 0 al 1. Tendríamos, por ejemplo, una escala numérica que establece el impacto, fíjense ustedes, que se mide del 1 al 10, ¿no? En intervalos del 1 al 10, y la probabilidad se maneja del 1 al 5. Entonces, ¿cuál es el efecto de la exposición del riesgo acá? Bueno, el encuentro de cada una de las dos casillas, que y ustedes saben que la exposición del riesgo o el riesgo del proyecto es el resultado de la probabilidad de ocurrencia por el impacto sobre los objetivos del proyecto. Entonces, luego tenemos que tener la habilidad de identificar cuál riesgo afecta cuál objetivo. ¿Qué significa esto? Bueno, como los objetivos son alcance, tiempo, costo y calidad, dice, bueno, si sucede esto, nos va a causar un impacto en todos los objetivos del proyecto. Pues realmente afecta el costo, el tiempo, la calidad y el alcance. Pero hay ciertos riesgos que tú puedes identificar y puedes decir, mira, el objetivo, el tiempo, el cronograma no lo puede. Por supuesto, al afectar el cronograma, recuerden que las restricciones del proyecto están como encadenadas, ¿no? El cronograma, el tiempo, el costo puede aumentar, entonces habrá un problema con el presupuesto y la calidad quizás se pueda ver afectada. En fin, serie de cosas que no todo está aislado. Aquí en este ejemplo vemos, por ejemplo, que un evento con una probabilidad de impacto, probabilidad de ocurrencia muy baja, 1, y un impacto bajo, 1 por 1 nos da 1. Y así sucesivamente, 1 por 2 nos da 2, 1 por 3 nos va a dar 3, 1 por 5, 5, 1 por 10, 10. Fíjense que el umbral más alto es la probabilidad alta y el impacto alto, que sería 5 por 10, nos da como resultado 50. Este valor, esta zona oscura acá, este umbral, implica que los riesgos son de gran importancia, un nivel de probabilidad de ocurrencia, mientras que son de medio impacto y la zona se considera como de baja exposición al riesgo, ¿no? Entonces, uno le da la calificación de acuerdo a la que considere por la experiencia y le da la probabilidad de ocurrencia. Entonces, lo organizamos y lo llevamos a una matriz y lo vamos a por ese orden. En cuanto al análisis cuantitativo de riesgo, este se realiza después de priorizarlo por el análisis cualitativo y va a ser necesario, por supuesto, como les he dicho, contar con una amplia base de datos para poder hacer el análisis, ¿no? Y aquí vamos a utilizar una serie de herramientas, ¿no? Herramientas para el análisis cualitativo son las curvas de distribución de probabilidades que se manejan con un número bastante representativo de datos y de acuerdo a la línea beta o la línea media no va a dar una dispersión de los datos y vamos a tomar el positivo, el escenario negativo, el peor escenario, el mejor escenario. Esto requiere un análisis más detallado, esto se llama en posgrado, porque se utilizan simuladores de riesgo, simuladores de análisis, y se cuenta con una data bastante amplia, ¿no? Pero se utiliza mucho para eso. También tenemos el análisis de sensibilidad, que nos mide la sensibilidad que tenga sobre los objetivos del proyecto. El lado derecho de la parte oscura son de alta sensibilidad y a la parte de la sensibilidad. Esto se llama como efecto de análisis del tornado, ¿no? Que tiene como especie de una herramienta de estadística. También tenemos el árbol de decisión, que es tomar decisiones en funciones a distintos escenarios. Si yo doy el 40% de inicial, el 60% me lo dan de financiamiento, ¿cuál es la cuota? ¿No? El escenario. Si yo doy un 80% de inicial, me quedo un crédito de 20%. Entonces, estamos evaluando el resultado de un valor esperado
Por supuesto, siempre vamos a optar por el valor que más nos beneficie, que sea por ahorrar costos o que sean de menos pérdida o de mayor más. Y también tenemos, por supuesto, el modelo de simulación de Monte Carlo, ¿no? Se conoce así por la famosa jugada en Carlo, de Monte Carlo. Entonces, como esto es de acuerdo a que mientras más apuesta, más gana, mientras más arriesgan, posibilidades de ganar mayor, pero el riesgo mayor, se han dado cuenta de que las grandes inversiones que prometen grandes dividendos son más riesgosas que las que tienen poco dividendo. ¿Por qué? Porque sencillamente está en juego una serie de factores que de acuerdo a estos simuladores de riesgo, uno coloca a distintos escenarios y toma el riesgo en cuanto a inversiones se refiere. En cuanto a riesgo, también tú debes dar las distintas aristas de posibilidades. Entonces, dice que, por ejemplo, aquí, en este análisis de Monte Carlo, esta zona azul que está acá, implica que hay menos riesgo o más probabilidad de ocurrencia en cuanto a un determinado evento, ¿no? Esas son las herramientas que se utilizan para el análisis cuantitativo. Y lo que conocemos como el valor monetario estimado, no es más que la sumatoria de las probabilidades por el impacto, en función de ese análisis de decir, por ejemplo, la probabilidad de perder $100,000 en este proyecto, la probabilidad de perder $100,000 en una inversión tiene un valor, una probabilidad de ocurrencia del 10%. O sea, y tienes el 10% en contra de que pierdas $100,000 en inversión. Se multiplica la probabilidad de ocurrencia, que es el 10%, por el impacto que te dio la pérdida de $100,000, será el 10% de 100,000, que es 1,000. Y tú dices, bueno, me arriesgo, pero hubo otra posición, a lo mejor me da menores valores, entonces yo asumo. Venga. En cuanto a los resultados de la probabilidad y el impacto, de acuerdo a la percepción que tengamos, bien sea por el análisis cualitativo o por el análisis cualitativo, nos va a dar unos valores, una exposición al riesgo, que eso lo vamos a reflejar en lo que vamos a hacer como la matriz de riesgo. La matriz de riesgo tenemos por un lado el impacto, la probabilidad con la escala. Por ejemplo, tenemos que la probabilidad se mide del 1 al 3 y de ahí el impacto se mide del 3. Entonces uno decide, pues, mira que la probabilidad es alta, 3. El impacto es alto, 3. 3 por 3, 9. Nos da una zona roja. En este caso, el umbral rojo implica que el riesgo es altamente puesto. Hay que considerar los riesgos de alto valor para poderlo atender prioritariamente, porque estamos conscientes de que si llegase a suceder, nos va a ocasionar unos estragos bastante considerables. Entonces, la matriz sirve para organizar los valores de las clasificaciones de los riesgos según su impacto. Si ustedes listamos los riesgos de filmación, de que la calidad de la cámara, la probabilidad de ocurrencia de que una cámara falle es baja, pero si no tenemos la cámara, el impacto es alto, entonces el riesgo es medio. Hay que tener claro de que hay que vigilar o hay que tener una cámara de repuesto, una cámara de repuesto, o tener clara precisión y convicción de que la cámara no va a fallar. Tipo óptimo. Este tipo de cosas tenemos que considerar. Bien, seguimos. La matriz de riesgo especifica las combinaciones de probabilidad de impacto que permiten que los riesgos individuales del proyecto sean divididos. Inicialmente uno puede dividirlos en toda la operativa del proyecto, la división operativa del proyecto. Aquí tenemos un ejemplo de esta matriz de riesgo llevada tabla de división, ¿no? Aquí dividimos el tipo de riesgo por tecnología, cronograma, y sí, cuatro importantes sectores del proyecto, ¿no? Dentro de tecnología, evaluamos un riesgo que es la tecnología nueva. ¿Cuál es el impacto que nos ocasionaría esa tecnología nueva si no falla? La gente dijo, no, del 1 al 3, 3, alto. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de que eso ocurra?
Bueno, si es 9, nadie la conoce, no tenemos adiestramiento, es alto, entonces la exposición al riesgo nos da resultados 9, ¿no? El valor de esa experiencia, aquí lo podemos ver, la clasificación de las probabilidades, el valor del 1 al 3, tenemos alto 3, medio 2, bajo 1. Entonces, como nos dio la posición alta, entonces tenemos un nivel alto y un valor 3. La línea, ¿no? En el cronograma, pues tenemos dependencias internas del proyecto. Entonces, el cronograma se nos puede ver afectado porque los proveedores que no son nuestros, que son de otra parte, nos pueden fallar y de alguna manera, si nos retrasa la entrega de algún requerimiento, bueno, se va a dilatar el cronograma. ¿No? ¿Cuál es la gente dice, cuál es el impacto? Alto, porque el costo significativamente. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia? Es medio. Esta gente, pues es que sí, puede que no, pero por la experiencia, mira, no seamos tan optimistas. Entonces, no da 6, siendo el valor alto y su valor 3, ¿no? Porque 3 alto, recuerda la clasificación del impacto. Y así sucesivamente podemos tener una visión clara, un mapa, una ruta del comportamiento de los riesgos que de alguna manera nos puede darnos la precisión de cómo atenderlo en el caso de que se dé. Esta clasificación de riesgos nos va a permitir identificar aquellos riesgos que si llegasen a ocurrir tendrán entonces un mayor impacto en el proyecto y así poder desarrollar entonces acciones de mitigación. Las acciones de mitigación sencillamente son este tipo de acciones que vamos a considerar para que aquello sea lo mínimo posible, lo mínimo al dejarlo. Tenemos, por ejemplo, en la zona roja, de ese ejemplo primario que tuvimos en la materia de riesgos, son riesgos que hay que controlar, requieren acciones de mitigación. Acciones de mitigación es eso, buscar una respuesta para disminuir o anular el impacto. Porque la probabilidad es otra cosa, es el resultado de la exposición, es el resultado final. Que, wow, es 9, tomar las acciones. Imagínense ustedes que vayamos a hacer, por ejemplo, utilizar unas maquinarias para una construcción de algo. Estas maquinarias operadas en un lugar bastante riesgoso, bastante delicado, con mal clima. Bueno, lo mejor para las espaldas, aparte de todas las demás consideraciones, seguramente es comprar una póliza de seguro. En ese evento no se nos vaya a dañar la máquina, se nos vaya a derrumbar el terreno y la máquina se vuelva leña y perdemos esa inversión que podría ser un impacto serio sobre el objetivo del proyecto. Entonces compramos una póliza de seguro, mitigamos el riesgo, o sea, lo delegamos a alguien para que si pasa algo, usted me pague. Okay. Pues, si tenemos un operario sumamente importante en determinado desarrollo del proyecto, el hombre es el especialista en esto, y si el hombre nos falla, ¿qué hacemos? Nos quedamos con los brazos cruzados. No, sencillamente tenemos que estar preparando un sucesor, porque algo podría pasar. Pero en cualquier momento, cualquier cosa lo puede anular. Entonces tendríamos, si sucede eso, no va a causar un impacto, pero no podemos desarrollar lo que tenemos que desarrollar. Entonces, pero tenemos un prevenidor. Entonces, tenemos una empresa previamente contactada en que era y así mitigamos a los riesgos altos. En el caso de los riesgos medios, la zona amarilla, monitorearlo es suficiente. En principio, se requiere un seguimiento del riesgo para que la probabilidad o el impacto pueden cambiar. Entonces, esto puede variar, puede subir, puede disminuir. Entonces, hay que vigilarlo. Por supuesto, no vamos a colocar ningún plan de respuesta porque sería muy costoso o inapropiado. En el caso de la zona verde, de los riesgos muy bajos, sencillamente es aceptar, porque, bueno, a veces no hay otra manera de hacerlo. Por ejemplo, alguien nos renuncia, yo voy a poner una pistola en el pecho a la gente para que no se vaya, ya me lo que tengo que hacer. Yo tengo un plan de readiestramiento continuo en la organización para cuando alguien se me vaya por cualquier razón, sencillamente lo sustituyo. Un poquito más lento al principio, pero yo
estoy preparándome desde un principio. Esto, en caso de que se materialice, yo tengo como seguir operando, no me puedo parar todo. Y eso pasa en algunas organizaciones. La gente a veces cree que las cosas son eternas, que la gente es eterna y no, tiene 15 años trabajando con nosotros. Ese hombre nunca se ha enfermado, nunca toma vacaciones, nunca sale de permiso. Mañana dice, mira, fulano se murió. ¿Qué hacemos? Lo que él sabía se lo llevó para la tumba. Sería un desastre para cualquiera. Todo suena sarcástico, ¿no? Pero la realidad, pues, la gente está aquí un ratito, ¿no? No por todo el tiempo. Entonces, hay que prevenirnos en cuanto a este tipo de cosas, ¿no? Gente, los equipos, por muy bien que sea, en algún momento se dañan. Entonces hay que tener el mecánico, el proveedor de repuesto, el taller que nos va a atender, la máquina que nos puede suplir mientras en fin, hay que considerar todas las cosas, ¿no? Entonces, tenemos este tipo de acción de mitigación, ¿no? Los riesgos altos controlarlos, los riesgos medios monitorearlos y los riesgos bajos manejarlos de otra manera. Fulano se va de vacaciones. No, que no se puede ir, porque no, el hombre se va de vacaciones, porque tiene sus vacaciones programadas para estas navidades con su familia, nunca las ha visto, y se va. Uno no puede decir que no. Bueno, tú tienes que estar prevenido desde hace tiempo de que una persona que haga lo mismo que el funcionario, ¿no? Entonces, no es práctico ni económicamente viable desarrollar planes de mitigación para hacer. O sea, el riesgo que realmente no ha medido. Un riesgo me va a causar un impacto en el cronograma de 3 días. Me retraso 3 días, yo tengo un grado de tolerancia. Yo no voy a contratar algo, porque esos 3 días me cuestan $1,000 cada día, por ejemplo. Son $3,000 que me puede causar como impacto. Yo no voy a contratar a una empresa que me cueste $10,000 para sustituirlo por los 3 días. Es una locura, ¿no? Una locura de sumar y restar, ¿no? Y yo prefiero, mira, vamos a asumir esto, luego cómo nos ponemos al día y seguimos adelante. Y es sencillo, ¿no? Esto es una matriz de probabilidad de impacto que se hace mucho en el Project Management Institute, el PMI, de dos resultados. Aquí tenemos por el lado izquierdo las amenazas, los riesgos que representan amenazas, los objetivos del proyecto, tenemos los umbrales rojo, amarillo y verde, tenemos en línea de probabilidad y el impacto, la exponencia del impacto, y tenemos por el lado derecho una matriz de oportunidades, y los riesgos que representan una oportunidad, como ahorro de tiempo, ganancias, ahorro de dinero, ¿ok? Cualquier cosa. No siempre tiene que decir que cualquier ahorro es ganancia. Hay que buscar los mejores precios, la capacidad. Todo ahorro siempre es ganancia. Por supuesto, en el lado izquierdo de las amenazas, los riesgos que están en la zona roja, y ya, tenerlos allí presentes, tenerlos identificados, un plan de respuesta adecuado. Y en el caso de las oportunidades, sencillamente atenderlos oportunamente, porque son posibles eventos de que nos den beneficios, ¿no? Entonces, hay que considerarlos como tal. En ambos casos, no es que uno tenga son totalmente distintos, ¿no? Uno es atención para mitigarlo, para mitigar, y el otro es una acción para poder aprovechar al máximo. Tenemos una matriz valorada numéricamente, simplemente hecha con simuladores de riesgo. Dice que los valores son finales, ¿no? De probabilidad de 0.9, probabilidad 0 y 1, ¿ok? 0 y 1, así con ese distinto, y un impacto entre el 5 y el 10%, ¿no? Entonces el efecto multiplicativo de cada uno se encuentra una zona, y todo eso se hace en función de los objetivos del proyecto. Y podemos evidenciar que el riesgo es igual a el riesgo, no es riesgo, como tal, es la probabilidad del impacto que tenemos que considerar para las amenazas. Muchísima atención
de alto nivel, y para las oportunidades, por supuesto, también una atención, pero en función del aprovechamiento. Una vez que hemos clasificado los riesgos, los posibles riesgos operacionales y probabilidad, debemos desarrollar acciones de mitigación. Las acciones de mitigación son muy importantes, ¿no? Primero tenemos la primera acción, que es, por supuesto, se debe encontrar un balance entre el costo de mitigar un riesgo y el impacto que va a ocasionar, ¿no? Porque la respuesta al riesgo es más costosa que el impacto, ¿no? Sencillamente o lo asumo o lo acepto o sencillamente lo evito, ¿no? Depende de las necesidades del proyecto, ¿no? Por otra parte, tenemos que en muchos casos el costo de mitigar puede ser tan grande como el mismo costo del proyecto. Entonces es una locura, ¿no? ¿No? Que vamos a comprar una póliza por encima del mismo costo del proyecto. No tendría razón ninguna, ¿no? Entonces las acciones son respuestas a los riesgos de ser consistente con la importancia del riesgo. O sea, la respuesta tiene que ser algo que sea por el tipo de riesgo, ¿no? No todos los riesgos requieren respuesta porque no lo amerita. Y por supuesto, las respuestas al riesgo deben ser aplicadas en el momento adecuado, que sea realista y debe tener un costo razonable con el tiempo. Puedo volverme loco y hacer acciones de mitigaciones que no tienen sentido. Y yo tengo que adiestrar un equipo de ingenieros, un equipo de especialistas, un equipo de camarógrafos, un equipo de operadores, operación, de actividad dentro del desarrollo. Esta acción de respuesta al riesgo, porque necesito adiestrar a la gente con los equipos nuevos de alta tecnología que están llegando. Y esto me da un resultado positivo mayor que a la inversión, costo-beneficio, yo lo asumo. Si no, mira, un autocurso, ¿no? Un curso de internet, algo de cabillado, pero es eso, la proporción que corresponde. Entonces, la planificación de la respuesta a los riesgos es el proceso con el cual vamos a desarrollar alternativas y definir acciones para disminuir el impacto del riesgo sobre el proyecto. Todas las acciones que tomemos para enfrentar el riesgo son comidas a disminuir el impacto, no la probabilidad. La probabilidad es la frecuencia con que ocurre. Si algo ocurre constantemente, yo tengo que estar pendiente, ¿no? Porque en cualquier momento me puede suceder. Si ocurre con muy poca frecuencia, bueno, tengo que estar pendiente, pero cuando ocurre hay que ver qué pasa cuando ocurre, ¿no? Entonces, el impacto es lo que realmente nos va a dar el guamazo, ¿no? Sí, que ese impacto lo tenemos que manejar buscando disminuir la posición de ese impacto para que esté dentro del costo general del proyecto, ¿no? Ante los riesgos negativos, podemos considerar muchas estrategias alternativas para hacer frente a la primera estrategia alternativa es aceptar. Y aceptar un riesgo es porque no tenemos más opción. O lo aceptamos o lo aceptamos, ¿no? Imaginemos que vamos a hacer una obra donde por un lado se va a construir un edificio y la obra contempla una vía de acceso al edificio. Entonces, dentro del edificio hay varios contratistas, ¿no? Muchos subcontratistas, unos que van a hacer levantamiento de las paredes, unos que van a colocar la eléctrica, unos que van a colocar la sanitaria, otros que van a colocar los accesorios. Y afuera tenemos las vías de acceso, ¿no? La carretera, quita que está con otro proveedor. Resulta ser que el proveedor de las instalaciones eléctricas, de los accesorios, de que está último, me dice, mira, vale, yo tengo que seguir de vacaciones la semana que viene porque mal, trabajo un contrato colectivo y de manera porque hay vacaciones. Bueno, pues esta acción estaba programada para ese tiempo, para ese momento. Y después de esa actividad estaba previsto hacer las aceras. Para no dejar el hueco vacío, bueno, como esa tarea no tiene nada que ver con la tarea de las aceras, adentro termine ciertos desafíos para hacerlo
colocación de los accesorios, las croquetas, las puertas, las cocinas, las lámparas. Entonces, váyase de vacaciones, yo acepto el evento y mientras ese tiempo en que va a estar ausente, yo pongo a la gente a espera, pues, que está previsto para el cuarto mes. Para el tercero, lo que hago es adelantar una tarea y espero que el otro se incorpore. Cuando el otro se incorpore, ya esa tarea debe estar lista y porque estamos dentro del cronograma. Esas jugadas estratégicas de gerencia valen muchísimo, ¿no? A la hora de cuellos de botella, ¿no? De que se nos complica las cosas, ¿no? Y así pasa para cualquier proyecto. Si ustedes de repente tienen una filmación, un comercial, por decir algo, bueno, hay que un día vamos a destinar los músicos, a las voces y las cosas. Bueno, no pueden estar los músicos, no hay el sonido, no está la... Sino bueno, hagan las voces. Voces, graben el sonido de las voces y mañana, por lo que corresponda, vienen los músicos, montan la pieza, el editor monta, porque el editor en cualquier momento tiene que revisar los sonidos. Entonces, se puede diferir una con otra de acuerdo a la habilidad de mover el sonido. O sea, aceptar un riesgo es admitir que el impacto del riesgo es mínimo o el costo de mitigarlo es mayor que el costo del impacto del riesgo. Entonces, tú evalúas, pues, si no va a pasar nada, yo lo puedo diferir, lo acepto, no ha pasado nada. Hay otra acción alternativa que es transferirlo. Bueno, sencillamente que alguien se haga responsable de eso. Que si pasa algo, esta persona me puede responder. Yo no lo hago, quien sea por experiencia, quien sea por capacidad económica. A veces una póliza de seguro es un mecanismo por excelencia de transferir el riesgo. Si pasa algo, usted me paga. Y para eso están los negocios de seguro, ¿no? Tengo una maquinaria, tengo un equipo, voy a trasladarlo a la playa para hacer una filmación y si me lo roban, si nos volteamos y eso se desbarata, yo me quedo sin equipo. No, yo cubro una póliza de seguro, la póliza de seguro me cobrará lo que tenga que cobrarme, porque me cubre, por supuesto, el monto de la del pieza o del equipo de esa gente, y yo sencillamente lo quiero. Sumo yo, el accidente no lo pago yo. Y otra alternativa para hacer frente al riesgo es mitigarlo. Mitigarlo es disminuir la probabilidad que se produzca el riesgo, establecer acciones anticipadas para evitar que suceda. Un camión de repuesto, gente preparada para atender cualquier vacante por cualquier razón, tú mitigas. Dígame, señorita. Transferirlo. De todas maneras, puede estar llegando la señal borrosa por acciones de los distintos puntos de internet de cada uno de nosotros. Pero esta clase está siendo grabada y se va a montar inmediatamente. Bien, y la otra acción es sencillamente evitarlo. Evitarlo es no hacer las cosas, ¿no? Puede implicar cambios en el programa o el alcance del proyecto para eliminar la amenaza. Dice, mira, vamos a hacer esta actividad, pero esta actividad es riesgosa. Vamos a hacer una filmación montada en la torre de Parque Central sin andamio. Ya, no, porque no tenemos plata para Parque Seguro, la gente que se va a montar allá arriba no tiene la habilidad, no tenemos los equipos adecuados, no tenemos vamos a tener un lugar, no lo hagamos. Hay que modificarlo, no la filmación en la torre de Parque Central, lado. Sí, editamos. Que ya no puede ir a la falta de cosas. De esta manera, damos por terminado entonces todo el panorama, análisis completo de lo que es a la evaluación y ejecución y respuesta al cliente. Cualquier pregunta, por supuesto, como siempre, los micrófonos son de ustedes y estoy atento de cualquier comentario.